¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 7. El día de hoy se cumplió el gabinete itinerante entre el presidente de la República, Lenín Moreno, y los ministros. Este sábado se cumple un mes de gestión. Aquí iniciamos. Bienvenidos. $500 millones destinará el gobierno para las primeras 50.000 viviendas del plan Casa para Todos. El Ecuador recibe el premio de la ONU por la implementación de la Red Nacional de Salud. El presidente Moreno concede indulto a otros 4 ciudadanos. Y en lo internacional, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció que hoy se cumpliría el 100% del desarme de las FARC. El gobierno pasó revista a su trabajo ejecutado en el primer mes de gestión, que se cumple este sábado. Aparte de las estrategias para combatir la corrupción, el régimen apuntala al plan Toda una Vida como una de las prioridades contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo. Se hizo una evaluación de lo que ha sido ese primer mes de gestión y sobre todo los alcances de las decisiones y políticas implementadas en distintos ámbitos. Primero, el compromiso del presidente Moreno de hacer, como él llamó, una cirugía a la corrupción, con la constitución del Frente por la Transparencia. Segundo, el fortalecimiento a la producción nacional con el surgimiento del Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Tercero, la gran convocatoria a un diálogo nacional, que para el gobierno ha representado un impacto en la aceptación popular. Estos días han sido bastante agitados como que de un 51%, 52% que teníamos de aceptación, hemos subido a casi 70% de aceptación, o sea que han sido agitados de forma positiva. Eje central de este gabinete presidencial itinerante también giró en torno a las acciones que van a ejecutarse en relación con el plan Toda una Vida. Se planificó que en 2 semanas se hará el lanzamiento oficial de esa estrategia, que es parte fundamental del Plan Nacional de Desarrollo. Andrés Mideros, secretario nacional de Planificación, dijo que en este contexto el programa Casa para Todos contará con recursos para una primera fase por alrededor de $500 millones para entregar de manera gratuita en un primer año 50.000 casas. Es importante señalar ahí que hay múltiples responsables de lograr esta meta nacional, porque quienes construyen las viviendas es el sector privado, porque los servicios básicos del suelo es competencia de los gobiernos municipales. Plan Toda una Vida, que es una prioridad en la gestión gubernamental. Gestión que en lo económico se centra en lo inmediato en el envío en los primeros días de julio a la Asamblea del Presupuesto del Estado. También es uno de los propósitos en el marco de la planificación económica para lo que queda del año, empezar ya a trabajar en la reducción de la brecha fiscal. El Frente Económico estableció en $5.454 millones el techo de inversiones. Para el cierre de brechas territoriales, para actividades que sean intensivas en generación de trabajo y empleo, para actividades que generen complementariedad con inversiones privadas y también para actividades que fomenten las exportaciones y controlen la salida de divisas. Planificación económica que estará complementada con reajustes en gastos de inversión y en ciertos rubros de la remuneración en el sector público, pese a que el país, enfatizó el ministro de Finanzas, da señales de una economía en continua recuperación. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y durante el desarrollo del gabinete ministerial, el presidente Lenín Moreno firmó el decreto mediante el cual concede 4 indultos más. Esta información la dio a conocer la secretaria de la Política, Paola Pavón, en una breve declaración de prensa. Ya están firmados, son 4 casos más, no soy la persona indicada, esto lo está tratando directamente la ministra de Justicia. Uno de los considerandos del decreto afirma que este proceso se da en el marco del diálogo propuesto por el Gobierno Nacional. Con la suscripción del documento se da inicio al trámite del indulto de los ciudadanos José Rodrigo Tubón Guano, José Manuel de la Cruz Sánchez, Elvis Javier Guamán Cubi y segundo Santiago Pilatazzi Quispe, quienes además no registran otros procesos judiciales pendientes y en la actualidad han mostrado una conducta óptima. Y son los casos que están vinculados también al señor Mesa, que son el tema de Pastaza. Y en horas de la tarde el decreto fue publicado en la página web de la Presidencia de la República y su ejecución está a cargo del Ministerio de Justicia. Alexis Moncayo, Ecuador TV. El sector comercial e industrial del Austro tienen observaciones y sugerencias para realizarlas al Consejo Consultivo y Tributario. Esperan que sus opiniones sean recogidas para impulsar nuevas políticas en materia productiva.
Una de las misiones del Consejo Consultivo y Tributario es recoger las propuestas que desde el sector empresarial, comercial e industrial se planteen para recomendar al Poder Ejecutivo políticas y normativas en materia productiva y competitiva. Es así que desde la Cámara de Industrias de Cuenca, primero, felicitan la iniciativa de diálogo del gobierno y proponen de inmediato cambios en el sistema tributario. Reducción o eliminación del anticipo al impuesto a la renta, que es un anticipo que ha castigado muchísimo a las empresas, más aún en esta situación económica adversa que han tenido en estos últimos años y que han tenido que pagar impuestos que se han duplicado en lo que es lo legal. Algunas empresas han terminado pagando un impuesto de la renta del 45, el 50%. Criterio compartido por quienes representan al sector comercial. Porque eso le va a dar más liquidez a los negocios, de no tener que a veces ir inclusive a solicitar un crédito para anticipar lo que todavía no sé si voy a ganar o no. En cuanto a cómo obtener más recursos para el país, se plantea que a través de otorgar seguridad jurídica se podrían atraer inversiones. Tenemos que abrir el mercado de Estados Unidos, pensar en una firma de un acuerdo comercial que le dé seguridad al inversionista. En cuanto al empleo, que se deberán realizar observaciones a la cadena comercial, también se apunta que así habrán más plazas de trabajo. Creemos que una de las herramientas para que se dinamice el sector productivo empieza desde que todos nosotros, usted y todos los que nos escuchan, consumamos más. Porque si consumimos más, las empresas, los negocios, pues venden más, generan más ingresos. En principio se estabiliza el tema del empleo y en un posible futuro se empieza a generar nuevamente empleo. Observaciones y sugerencias que desde los sectores productivos se harán llegar al Consejo Consultivo para que se plasmen en políticas públicas, de ser el caso. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. Y por parte del gobierno central existe el compromiso de entregar un aval para que el municipio de Quito acceda a préstamos internacionales y pueda culminar el megaproyecto del metro. Al interior del Consejo Metropolitano existen varias reacciones. Lo ratificó el presidente de la República, Lenín Moreno, este jueves durante el inicio de los trabajos de la tercera tuneladora al sur de Quito. Todo nuestro apoyo para seguir embelleciendo nuestra ciudad. La figura del aval soberano que entregará el gobierno central ayudará al municipio de Quito para que pueda obtener préstamos de organismos multilaterales en un monto de hasta 330 millones de dólares, cantidad dicha por el propio burgomaestre capitalino, que hace falta para poder concluir con la construcción del metro de Quito, que se prevé empiece a operar en el segundo semestre de 2019. Es que ha habido un compromiso muy sólido de parte de la Revolución Ciudadana con esta inversión que constituye la principal respuesta a los temas de movilidad de la ciudad. Esto una vez que al firmar la ejecución de la segunda etapa del proyecto con un nuevo proceso de ejecución, el costo de la obra se incrementó de 1.500 millones a 2.005 millones de dólares, que contempla la construcción de 22 kilómetros y 13 paradas. Así es que el alcalde, por no negociar, por hacer reuniones informales, por utilizar a un asesor informal, ahora tiene que atenerse a las consecuencias. Eso será cuidar los bolsillos de los quiteños, ni de los quiteños ni del presupuesto general. Este no es el primer aval que ha recibido el proyecto. Durante la gestión de Augusto Barrera, el Cabildo demostró que tenía capacidad de endeudamiento, por el cual el gobierno central le respaldó a la ciudad para que pueda obtener préstamos hasta 440 millones de dólares, para continuar con los procesos de negociación con las multilaterales para la construcción de la segunda fase del metro de la ciudad. Lo que ahora ha hecho el presidente Moreno es ratificar este compromiso del gobierno nacional, como no podía ser de otra manera, y por supuesto con enorme entusiasmo hacer parte de este que es una conceptualización de la Revolución Ciudadana en beneficio de la capital. Carlos Flores, Ecuador TV. De regreso les contamos que la promoción de artistas nacionales es otro de los logros de la Ley de Comunicación, normativa que este domingo cumplirá 4 años de vigencia. La plataforma 1x1 es el mecanismo para conocer a músicos como Byron Benítez de Tempo Sur. Byron Benítez lleva 13 años dedicado a la música. Los 2 últimos en la agrupación Tempo Sur, la cual integra junto a otras 5 personas.
Durante esta última etapa considera que hubo un cambio importante en la apertura de los medios de comunicación hacia su trabajo, así como el de otros artistas nacionales. La clave para esto, la ley de comunicación. El colchón que soporta toda esta situación es la ley de comunicación, ¿no? Y más el tema específicamente el 1 por 1. La Superintendencia de Comunicación Supercom a cargo de Carlos Ochoa es la que mayor impulso ha dado para que se cumpla con esta disposición legal, cuyo único objetivo ha sido que el talento nacional, que siempre hubo, sea conocido y pueda competir con los grandes de la industria musical internacional. Bueno, hemos partido de una franja de 25, llegamos a una de 35 y nos encontramos ahora en el 50%, es decir, en el 1 por 1. Para nadie es desconocido que el artista nacional tiene hoy mucho más presencia en los medios que antes de la ley. A esta vigilancia del denominado 1 por 1 se ha sumado conciertos a nivel nacional, en donde justamente se promocionan las diferentes propuestas de calidad de los artistas ecuatorianos. Efectuamos lo que nosotros denominamos un ganar-ganar. Gana el artista porque es reconocido, porque tiene la oportunidad de presentar su trabajo. Gana el medio de comunicación porque tiene mucha más diversidad en cuanto al talento nacional, y al final del día gana la sociedad porque puede ver el talento que existe en este país y que antes estaba desconocido. Es por ello que para Byron Benítez todo está en manos de los músicos. Es que debemos tener un producto de calidad, que muchas veces es muy difícil, pero sí se lo puede llegar a hacer. Actualmente el Consejo de Regulación de la Comunicación Cordicom se encuentra desarrollando un reglamento para ampliar la difusión de las producciones musicales ecuatorianas. Debe estar en horarios de mayor sintonía e incluso destaca que parte de esta música nacional tiene que ser de artistas o inéditos o que acaban de elaborar su tema a no menos de un año anterior a la reforma. Alex Llanos, Ecuador TV. Odebrecht implementa el sistema de conformidad como un mecanismo para reconstruir su imagen y recuperar la confianza en los países donde se detectaron prácticas irregulares de parte de la compañía, la cual es calificada por el gobierno nacional como corrupta y corruptora. Michael Munro es un abogado estadounidense que ha sido contratado por la empresa brasileña y que está recorriendo los países de la región para explicar sobre este proceso de saneamiento que experimenta la organización. Sin embargo, ganarse la confianza toma tiempo. Nosotros entendemos que una compañía no puede participar de los temas en los que estuvimos participando. El propósito, dijo el emisario, es demostrar a los países donde Odebrecht tenía proyectos a su cargo que las prácticas ilegítimas son cosa del pasado y así poder recuperar la confianza. Poner en práctica dentro de Odebrecht el sistema correcto a fin de asegurarnos o garantizar de que lo que ocurrió antes nunca más vuelva a ocurrir. Esta vía. Munro no se refirió a los procesos judiciales a los que son sometidos varios directivos de Odebrecht y sobre las causas que, en el caso del Ecuador, están en manos de la Fiscalía y el sistema judicial. Nosotros tenemos que respetar a los gobiernos y su gobierno o su fiscal general en su oficina ha tomado en cuenta este tema. Esto ocurre a pocos días de que, por ejemplo, la presidenta de la Comisión Legislativa que investiga lo relacionado con el caso Odebrecht promoviera la salida de la empresa del país. Pedir que se expulse Odebrecht del país. Esa es una acción inmediata. Y de que en el municipio pidan la desvinculación de Odebrecht del consorcio encargado de la construcción del metro de Quito. Se realicen todas las gestiones pertinentes para que esta empresa salga del consorcio que hoy maneja, como digo, el proyecto más importante para la ciudad. Queremos definitivamente que Odebrecht salga de la construcción del metro de Quito. Alexis Moncayo, Ecuador TV. El gerente de la empresa Diaselec, Edgar A., permanecerá bajo arresto domiciliario durante los 90 días que durará la instrucción fiscal. El empresario se entregó voluntariamente luego de que su compañía fuera relacionada con el caso Odebrecht. El pasado viernes 2 de junio, dentro de los múltiples allanamientos que dispuso la Fiscalía por el denominado caso Odebrecht, se ingresó a las oficinas de la empresa Diaselec, ubicadas en el norte de Quito. Ese día solo se incautaron documentos y no hubo ningún detenido en este operativo en particular. Sin embargo, este 22 de junio el gerente de Diaselec, Edgar A., se entregó voluntariamente a la justicia.
Al empresario se le dictó arresto domiciliario mientras dura el proceso de instrucción. El pedido fue realizado por la fiscal Diana Salazar, quien en el acta de formulación de cargo señaló: existen varias transferencias a varios países considerados paraísos fiscales. No se conoce el motivo de la transaccionalidad de los valores realizados a la empresa Columbia, pues no se encuentra en la lista ranking existente en el SRI. Y es que según información del Servicio de Rentas Internas, Diaselec facturó a Odebrecht $58 millones, valores que no coinciden con los que registra la unidad de análisis financiero, pues existiría un desfase de al menos $5 millones. Este caso no fue vinculado al proceso que se sigue en contra de las 6 personas detenidas aquel 2 de junio, caso recientemente declarado como reservado, a pesar del rechazo de abogados defensores, como es el caso de Ivonne Núñez. Queremos que los medios de comunicación estén pendientes de esta causa legal y de igual manera participen en todas las audiencias que son públicas, tal como lo establece la ley. Dentro de estas personas investigadas, también existe una que permanece bajo arresto domiciliario. Alex Llanos, Ecuador TV. De regreso les contamos que Rocío González, esposa del presidente Lenín Moreno, recorrió el Centro de Desarrollo Integral El Niño, el mismo que atiende a menores de escasos recursos económicos con algún tipo de discapacidad. González en este espacio manifestó que en los próximos días comenzará la actualización del registro para este sector vulnerable. Miguelito tiene 5 años de edad, nació con discapacidad física e intelectual. Desde hace 12 meses asiste al Centro de Desarrollo Integral El Niño, uno de los proyectos de la Fundación Tierra Nueva. Su profesor Antonio Ordóñez detalla que la atención especializada que recibe permitió su mejoría. El niño no caminaba, lo traían en los bracitos la mamá, con terapia física y terapia con la hidro, que es el caballo. El niño comenzó a reaccionar. Como él, 60 infantes con diferentes tipos de discapacidad asisten a este centro que está ubicado en el barrio La Providencia, en la parroquia de Amaguaña. Sus instalaciones fueron visitadas por Rocío González, esposa del primer mandatario Lenín Moreno. Estoy comprometida a acompañarnos, a ayudarnos, que es lo que yo voy a hacer. Yo siempre voy a hacer un enlace, un acompañamiento para que todos salgamos adelante en estos temas que son los más importantes en la vida de las personas. Esta institución recibe ayuda coordinada del MIES y sus autoridades aprovecharon la ocasión para plantear varias propuestas de cooperación. ¿Cómo analizar quiénes reciben el bono? Joaquín Gallegos Lara. Tenemos algún pequeño problema de interpretación porque los papás son tan pobres que han preferido tener en su casa a los niños en vez de perder el bono, digamos. Rocío González no llegó con las manos vacías. Entregó presentes a los menores de edad y conoció paso a paso la educación y las terapias que reciben. Trabajamos de manera conjunta con la comunidad, también con los padres de familia a través de capacitaciones. Miguelito fue el encargado de entregarle un detalle realizado por los niños. En este espacio, la esposa del presidente anunció que en los próximos días la misión Las Manuelas iniciará con la actualización de la base de datos de personas con discapacidad a nivel nacional. Más o menos en unos 8 meses pienso que actualizaremos todo el registro, pero ya estamos por empezar en unas próximas semanas. Esta información permitirá canalizar de mejor manera la política pública en beneficio de las personas más vulnerables. Olga Velasco, Ecuador TV. El ministro de Salud subrogante Fernando Cornejo se refirió al exhorto aprobado por la Asamblea Nacional sobre enfermedades catastróficas. Aseguró que el presupuesto, así como el stock de los medicamentos necesarios para atender estas enfermedades, están garantizados por mando constitucional y con ello se precautela la salud de miles de personas que antes estaban en completo abandono. Tenemos un cuadro nacional de medicamentos básicos que cubre al 99% de las enfermedades, y de ese cuadro de medicamentos, que muchos de ellos son de vanguardia, 116 medicamentos son para enfermedades catastróficas, raras y huérfanas. En este momento solo en medicamentos tenemos 196 millones de dólares, sin contar con que dispositivos médicos e insumos de laboratorio llegan a un presupuesto de 300 millones de dólares. Todo esto para cumplir con el objetivo constitucional de una salud gratuita, que incluye dispensación de medicamentos y pruebas de laboratorio gratuitas. Es decir, los recursos no se destinan por un exhorto, se destinan por una voluntad constitucional de garantizar los derechos de salud a los pacientes con enfermedades catastróficas, raras y huérfanas, y con cualquier tipo de enfermedad.
en lo internacional, el presidente Juan Manuel Santos anunció que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia entregarán este viernes el 100% de sus armas a Naciones Unidas, un paso importante que pone fin al conflicto armado en su país. Hoy, 23 de junio, Dios mediante, las Naciones Unidas allá en Colombia van a declarar que las FARC entregaron el 100% de sus armas, se las entregaron a las Naciones Unidas. Es decir, hoy las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la guerrilla más poderosa, más antigua de América Latina, deja de existir. Y más noticias desde Colombia. El ELN liberó a los 2 periodistas holandeses secuestrados días atrás. Además, 40 muertos en 4 ataques en Pakistán. El Ejército de Liberación Nacional, a través de su cuenta de Twitter, confirmó que Der Volk y Eugenio Folliender fueron liberados en perfectas condiciones. Los 2 comunicadores fueron retenidos desde el pasado lunes mientras trabajaban en el municipio de El Tarra, en el norte de Santander. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, llegó a la zona donde un incendio consumió un edificio que almacenaba toneladas de pinturas y otros productos inflamables. Hasta el momento hay 8 personas heridas y un número aún no determinado de muertos y desaparecidos. Se movilizaron 85 vehículos de bomberos y 500 miembros de distintas compañías para controlar las llamas. En Argentina, los diputados del Frente para la Victoria denunciaron penalmente al presidente Mauricio Macri y a 2 de sus ministros por defraudación, tras la presentación de una inédita emisión de deuda de un bono soberano a 100 años plazo. La denuncia está sustentada en el artículo 73 del Código Penal, que se refiere a estafas y defraudaciones. En los próximos días, la Procuraduría General de Brasil presentará denuncias por separado contra el presidente Michel Temer. Estas serán por corrupción pasiva, obstrucción de la justicia y por organización criminal. En el caso de que la investigación contra Temer pase a ser un proceso penal y que el gobernante se convierta en imputado, deberá apartarse del cargo durante 180 días. Al menos 40 personas murieron y casi 100 resultaron heridas por 4 ataques con bomba y armas en 3 ciudades de Pakistán. En Quetta, un coche bomba explotó cerca de una oficina de policía, dejando 12 muertos. Varios grupos se han atribuido las autorías de los ataques. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y aquí finalizamos este informativo. Esté pendiente de las actualizaciones de las noticias de este día en el microinformativo de las 8 de la noche. Pasen bien.